nombre del Señor. Estamos para comenzar a predicar la palabra del Señor. Todavía no sé cómo ponerme en este nuevo local. No nos es práctico, nos cruzamos, nos pisamos los cables. Todavía. Muy bien. Yo nombré la prédica, la palabra de hoy, el poder de la gracia. Siento que en este tiempo es necesario volver a hablar acerca de la gracia. Es más, estuve viendo en estos tiempos, aún antes de la pandemia, la gente habla muy livianamente acerca de esto. Hay un eco, Juanjo, sí, no sé si podrías ayudarme. Bueno, la gente dice, por ejemplo, expresiones como Dios no me juzga o Dios me recibe tal cual soy. Y se olvidan que Dios es el juez del universo, es el único que nos juzga. Y ciertamente Él nos recibe, pero para eso Él creó la gracia para poder recibir a todo aquel que me crea. La gente de antes era muy consciente de eso, aunque no adorara a Dios, era muy consciente de que acercarse a un Dios, un hombre pecador, era imposible. Tenemos la historia de cuando trasladaron el arca. Un hombre vio que el arca estaba a punto de caerse y extendió su mano para atajar el arca. Eso estaba prohibido. ¿Por qué? Porque el pecado no habita con Dios. Para eso el Señor creó la mediación a través de Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Hoy nos toca la cena del Señor. Así es que viene al dedillo esta palabra hablando de la gracia que fue dada a través de Jesucristo para nuestras vidas. Quiero leer el primer pasaje en Romanos capítulo 5. Cinco 8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, ese hombre pecador que era imposible acercarse a Dios. Eso hace el poder de la gracia. Me acuerdo una vez, una vieja película, hablaba de un hombre que hizo un proyecto para beneficiar o ayudar a gente. Él comenzó a recorrer la ciudad y ver las necesidades que había y cómo podía ayudar a cada uno. Y eligió a un ignorante que se dedicaba a vender naranjas en medio de la calle, o sea, en el paseo central, ponía y vendía sus naranjas y él ahí con su ropa ajadas tal vez, vendiendo las naranjas y teniendo ese cuidado de no poder consumir todo lo que vendía porque tenía que comprar naranjas el otro día y tenía que tener sus productos también para vender y poder salir adelante. Entonces, se le acerca a esta persona, sin decirle nada, le dice: toma, usa en lo que creas conveniente. Y le da un cheque de $1.000.000 al portador. Podés ir ahora
al banco y él no creyó, dice, no, me estás engañando, ¿y qué perdés? Dice, está al portador, podés cobrarlo vos mismo, podés poner tu nombre y ir a cobrar ese cheque. Yo te lo regalo, hacé lo que vos quieras conveniente. Solo voy a pasar de aquí a un tiempo a ver cómo realmente te va. ¿Y qué pasó? Este hombre comenzó a mirar y se fue al banco y confirmó que y le dice, ¿quiere cobrar? No, ¿qué voy a hacer con 1 millón? ¿Cómo voy a llevar a mi casa? Vivo en tablas ahí, una casa de cartón. ¿Qué voy a hacer con $1 millón en mi casa? A ver, y bueno, sí está, cuando usted quiera, está disponible esto para que usted pueda cobrar. Entonces él guarda el cheque y comienza a ir a pensar, habla con un amigo y dice, ¿qué no podés hacer? Podés viajar, te podés ir a Cancún, y bueno, y él comenzó a tener esas ilusiones, a decir, voy a vivir la vida, pero él le había dado una condición, le dijo, ese dinero es para que vos progreses en la vida, para que vos reinviertas ya. Este hombre, lógicamente, no sabía manejar esa suma millonaria que le había dado. Entonces él comenzó a hacer cosas, por ejemplo, dijo, necesito ropa, yo no puedo, si voy a ser una persona millonaria, tengo $1 millón, ¿qué voy a? Y se fue a un local muy famoso donde había trajes de muy caros, y él con su pinta así, ahí en zapatilla, entrando al lugar, y le dice, ¿y usted qué viene a hacer? Quiero comprar. Dice, pero usted no puede pagar, señor, acá. Directamente. Sí puedo pagar. Le muestra su cheque de $1 millón. Certificado por el banco. Esto es mío. Claro, señor, elija lo que usted quiera. Y él ni siquiera, no me acuerdo si cobró algo, el banco le dio un certificado que él hacía creer, solo lo que él hacía era mostrar eso. Y se le abrían las puertas. Y comenzó a vestirse, comenzó a comprar ropa, él ya andaba de traje, entonces necesitaba un vehículo. ¿Y qué hizo? Comenzó a buscar el vehículo. Pero él era un millonario, no podía tener cualquier vehículo. ¿Qué va a andar en una carretilla? ¿Qué va a andar en una moto? No, él tenía que comprarse algo acorde a su calidad de vida actual. Entonces se fue y compró un Ferrari Testarossa, nada más ni nada menos. Ahí comenzó a ir en lugares también donde en clubes que estaban, y lo único que él hacía era entrar y mostrar su dinero, que él disponía eso, y se le abrían las puertas. Pero así pasó el tiempo, y él no progresaba. Lo único que hacía era que gastar ese dinero y no invertir. Y la persona le había dicho, yo te doy para invertir este dinero. Quiero confiar en que vos vas a poder invertir y salir adelante. Y pasaron muchas cosas, pero para hacerla corta en la historia, este hombre no progresó. Lo único que sabía hacer era gastar el dinero y no volver a invertir. Ese cheque no le servía porque no sabía usar. La gracia de Dios para nosotros es un cheque que tenemos que utilizarlo. La salvación en nuestras vidas es un cheque que tiene un poder tremendo. Es más,
Le digo que ese cheque es un cheque en blanco que nosotros podemos llenar en nuestras necesidades y nunca se acaba. Pero a este hombre sí se le estaba acabando. Comenzó a comprar cosas, autos, casas. Entonces, de último, ¿saben qué hace? Dice, voy a volver a lo que yo siempre hice, vender naranjas. Entonces, ¿qué hizo? Estacionó su Ferrari en medio del paseo central, se vistió del mejor traje que había comprado y llenó su Ferrari de naranja. Y comenzó a decir, naranja, naranja. Y fue conocido como el hombre, el Ferrari de las naranjas que vendía en cierta calle. Ahí todo el mundo iba a comprar naranjas de aquel hombre que trajeado vendía desde su Ferrari las naranjas. Así es que él tuvo que volver a hacer eso. Y cuando aparece el hombre, él se va arrepentido al hombre y le dice, no pude, toma, acá está el cheque que me diste, no sé cuánto, yo no sé qué hacer con este, yo no sé manejar esto, necesito ayuda. Y bueno, la historia continuó, ahí el hombre le ayudó, lógicamente, era para eso. Y lo mismo pasa con Dios. Muchas veces nosotros no sabemos utilizar la gracia. La gracia está disponible para nosotros. ¿Qué significa gracia? Gracia significa un favor que no merecíamos, que se nos fue otorgado. Eso es el significado de gracia. Es un favor inmerecido de Dios para nosotros. Nosotros no teníamos el derecho de acercarnos a Dios, no podíamos porque somos pecadores, pero a través de la sangre de Jesucristo nos dio esa posibilidad. Pero hay personas que veo, como le estaba diciendo al principio, que dicen, Él no me juzga, Él no me cambia, pero si no te cambia, te vas al infierno. La gracia es para eso. Tenemos que utilizar la gracia. Ese cheque está para ser utilizado a nuestro favor. Y tenemos que apelar a esa gracia y ser transformados, ser salvados primeramente y vivir una vida de honra para Él, porque Él nos ha salvado, una vida de gratitud. ¿Por qué cada domingo comenzamos el culto con alabanzas y acciones de gracias, adoración? Le queremos adorar porque Él es bueno, le queremos adorar porque Él es grande, Él es poderoso, Él es maravilloso. Por eso queremos adorar al Señor. Es una gratitud que nace de nuestras vidas por lo que Él ha hecho con nosotros. Por eso comenzamos los cultos, las celebraciones con alabanzas y acción de gracias. Quiero seguir leyendo en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 12. Verso 9. Así dice la palabra del Señor. Desde el 8 voy a leer. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué está pasando aquí en este pasaje? Pablo tenía un problema del ojo. Algunos dicen que le supuraba el ojo constantemente. Aparte era un dolor tremendo y no solamente eso, era una reacción, viste que parece que cuando otro tiene orzuelo,
no le vaya a no mirar, se te va a pegar el mal de ojos, te dicen, ¿verdad? Cuando era chico así me decía, ya que el mal de ojos se te va a pegar. Ni le miraba a la gente que tenía problemas. Y a uno que tenía tica así, a mí ya me salía, yo ya comenzaba a hacer así, también a parpadear porque creía que de esa forma era, ¿verdad? Pero era algo que Pablo estaba ahí. Y saben que Pablo oraba por las personas y Dios sanaba a las personas. Pero él seguía teniendo esa pus que supuraba constantemente de sus ojos. Así es que era terrible cómo él oraba por las personas y las personas eran sanadas y a él no. Sin embargo, Dios le dice, bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es suficiente la salvación que te he dado? ¿No es suficiente? Mira, te estás plagueando por un ojo, pero vos estabas camino al infierno. Eras un asesino, era un perseguidor de cristianos que le ponía en la cárcel y ellos terminaban siendo asesinados. Muchos eran llevados a la arena romana. Así es que ese tipo de persona era Pablo y fue rescatado de ese tipo de vida para servir al Señor. Entonces el Señor dice, ¿no te es suficiente la salvación? Por eso yo digo, la salvación es el milagro más grande que hemos recibido. Todos nosotros. Nadie puede decir, yo no recibí ni un milagro de Dios. Tal vez no sé, no te creció el dedo que te faltaba, no sé, tal vez no viste algo así de milagroso, pero aunque no te hayas percibido, la salvación es el milagro más grande que hayamos tenido. Y debería ser suficiente para nosotros, como lo fue para Pablo. ¡Qué tremendo! Aún así, con todas esas deficiencias, era medio petizo, medio pelado, supuraba su ojo, era terrible, era Pablo. No crean que era un Adonis, un perfecto. No, tenía todos los problemas que nosotros también tenemos, las dificultades que nosotros también tenemos. Pero aún así, él entendió el poder de la gracia, que le era suficiente. Y como él estaba agradecido a eso, él seguía predicando y hablando y tenía en menos su vida. De él salió esa expresión, dice, para mí el morir es ganancia. Si me matan por esto que estoy haciendo, dice Pablo, yo salgo ganando porque voy a la presencia del Señor. Así de poderoso es la gracia. Si podemos entender, tendríamos que vivir una vida de gozo y alegría. Puede que nos falte otras cosas, puede que no tengamos el mejor auto, puede que no tengamos la mejor ropa, pero tenemos la gracia, tenemos todo en la vida. Es lo que Dios le dice a Pablo, si mi gracia no te falta, ya tenés mi gracia, ¿qué más querés que eso? Y bueno, de ahí salen los estudiosos, dice muchas cosas, que eso fue un punto de inflexión en Pablo para no enorgullecerse de lo que era, porque Pablo era muy, muy entendido. Él le cantaba las 40 a cualquiera. Así es que era y tal vez Dios permitió eso para que su orgullo no se levante. Yo no sé por qué el Señor no quiso sanarle de eso, ¿verdad? A veces ocurren esas cosas. Hay gente grandes cristianos que hemos visto que han padecido ciertas cosas que dijo, mira, hizo tantas cosas buenas, pero Dios no tocó esa parte de él. Y bueno,
no sabemos. A veces Dios usa eso para que nosotros nos volvamos a Él diariamente. Ahora yo quiero leer algo en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, capítulo 9, que nos habla acerca de la gracia. 2 de Samuel, capítulo 9, hay una historia muy, muy buena. Desde el versículo 5 vamos a leer, es la historia de Mefiboset, pero voy a leer desde el versículo 5 hasta el 9, dice así, capítulo 9 de 2 de Samuel. Dice, entonces vio el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hasta ahí. Creo que muchos conocemos la historia de Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán, el amigo de David. Se habían juramentado y inclusive David en un momento dudó a ver si Jonatán no le traicionaba con su papá Saúl, porque Saúl estaba buscando a David para matarle, porque sabía que David había sido ungido rey. Pero él continuaba siendo el rey en ejercicio, así es que no quería permitir que eso suceda. Bueno, ahora ya pasó, ya Saúl murió, Jonatán también, y dice que cuando en la huida, la persona que le cuidaba a Mefiboset era un bebé, y tropezó y cayó y se le quebró las piernas. Y bueno, y ahí en la huida tal vez no hubo tiempo de entablillarle, lo que sí que él quedó paralítico y quedó tullido, como la expresión que usa la Biblia. Y esta persona era una persona que se arrastraba ahí y le habían ocultado en un lugar. Pero David siente hacer misericordia, hacer una gracia, un favor inmerecido a esta persona. Lo que David estaba haciendo era tremendo. Él lo estaba haciendo en nombre del papá de Jonatán, del amigo de David. Pero esto no se hacía en aquella época. Lo primero que un rey nuevo hacía era erradicar toda simiente del rey anterior para que eso no se vuelva a levantar y venga en contra de él. Así es que lo primero era que tenía que ser sido muerto Mefiboset al enterarse de David que seguía existiendo. Pero él pregunta y dice, yo quiero hacer algo a la casa de Jonatán y a la casa de Saúl. Quiero hacer un acto de misericordia. Eso es lo que Dios hace con nosotros, eso es un acto de misericordia. Y otro acto mucho más misericordioso y de gracia y de amor de David, era que él le convoca a Mefiboset a estar en el palacio, a comer la comida del rey. Eso era tremendo. ¿Te imaginas la gente caminando por ahí diciendo, pero vos no sos el nieto de Saúl? ¿Pero vos no sos también un heredero al trono? Y acá moviéndote por palacio, comiendo la comida del nuevo rey,
Qué tremendo era esa gracia. Uno dirá, sí, pero era un hombre que estaba tullido, que no podía moverse. Pero ¿saben qué? David le puso hasta criados, bienes, tenía casa, tenía eso. Inclusive hubo un suceso a posterior, donde el criado no es que quiso, se tomó las tierras de Mefiboset. Y cuando Mefiboset va a aclarar con David, Mefiboset le dice, no necesito nada de eso, rey. No es necesario para mí ninguna de esas cosas. Con que yo esté en tu presencia, con que yo coma en tu casa, ya es suficiente para mí. Así realmente fue para Mefiboset. Él entendió la gracia que David hizo para con él. ¿Y saben qué? Si nosotros pudiéramos entender la gracia que Dios tiene para nosotros y realmente utilizar lo que Dios es lo que está dando a nuestro favor, seríamos felices como Mefiboset, ahí moviéndose en el palacio y en medio de los cortesanos. No solamente era eso, ese es el segundo punto. El tercer punto de gracia que hubo en David es que en cualquier corte de rey, en cualquier palacio de rey del mundo, no se permitía nadie con defecto. No podía, vos no veías ciegos de un ojo, vos no veías mancos, vos no veías, todo era perfecto. Nadie podía entrar en un rey con una cara larga y no, yo estoy de luto, yo perdí mis cosas. Nadie podía entrar así delante de un rey. Era llevado a la cárcel, inclusive en algunos casos muerto en la presencia del rey. Nadie podía estar depresivo, nadie, todos tenían que estar alegres. Por eso es que cuando ves vos las películas medievales, siempre hay un bufón que realmente era el que tenía que mantener el ambiente agradable ahí y hacer sus piruetas y chistes y levantar el ánimo de todo, porque todo tenía que ser así en presencia del rey. Pero David no pensó de esa manera. David actuó con gracia y dijo, no me importa. Además, cuando él está sentado a la mesa, es igual que cualquiera. Nadie puede ver sus piernas quebradas. Es igual al otro que está mal. Y yo voy a actuar en gracia y misericordia. Así es que es lo que está haciendo Dios para con nosotros, cuando acudimos a Él y recibimos el perdón de Dios. La gracia de Dios es ese cheque que nos permite hacer cualquier cosa, ese cheque en blanco que realmente, si lo sabemos utilizar, es maravilloso. La vida eterna es el regalo más grande, es el milagro más grande. Tú puedes decir, no tengo un buen pasar en esta tierra, pero saben que allá te espera calles de oro. Allá te espera puertas de perlas, va a tener tu departamento. Te espera un lugar maravilloso y por sobre todo estar en la presencia del Señor continuamente. Por eso Pablo dice, yo puedo estar con el ojo supurando, pero para mí el morir es ganancia, porque él sabía que a través de la gracia él heredó la vida eterna, él heredó el estar en la presencia del Señor. Qué maravilloso es. Nosotros somos un Mefiboset, nosotros somos como aquel el chico tullido, como aquel que necesita de gracia. ¿Saben qué? Él sabía que sus días estaban contados. Y aunque pasaron años, lo encontraron. Y por eso es que David le dice, no tengas miedo. Cuando él le dice, el rey te manda a llamar. Y él dice, oh, ya me encontró.
Yo creí que no me iban a hacer caso. Yo estaba escondido. ¿Quién sabe en qué agujero estaba metido Mefibosé, esperando que un día la espada caiga sobre él? Pero le manda a llamar el rey. Y cuando está en presencia del rey le dice, no tengas miedo, yo voy a hacer gracia sobre tu vida. Dios te está llamando. Y Dios dice, yo te doy mi gracia, mi amor, mi restauración sobre tu vida. Romanos 3:23 habla de que todos somos pecadores, todos hemos pecado, todo realmente nuestro camino es la muerte, es un camino de perdición. ¿Quién más, quién menos ha hecho una mentira? Dice, no, pero pastor, es una mentira blanca. No, es las mismas, las mentiras blancas, grises o de cualquier color, lo mismo te lleva al infierno. Algunos creen que solamente los asesinos van al infierno. Mira, sí, si mueren de esa forma, pero cualquier pecado te lleva al infierno. Realmente el pecado no tiene tamaño. Realmente para nosotros sí, de nuestra forma de ver. Pero para Dios, pecado es pecado. Eres pecador, ya tenés el infierno, pero puedes actuar, puedes acceder a ese cheque de la gracia de Dios, el poder de la gracia de Dios sobre tu vida. En Romanos 10, capítulo 10, versos 9 y 10, dice que si confesamos con nuestra boca, primero dice, si creemos en nuestro corazón y si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, somos salvos. Esa es la gracia. Ahí lo estamos recibiendo. Recibimos la salvación. Y eso es lo que cada persona que pasa por las aguas del bautismo está expresando. Cuando está parado en las aguas, eso representa su vida vieja, su tiempo de pecado. Eso es lo que está diciendo al mundo. Y cuando se sumerge en las aguas, está confesando al mundo que él murió a ese mundo de pecado y un día se encontró con el Señor Jesús, que le dijo, no temas, yo quiero hacer misericordia contigo. Y así como dice Romanos, si confiesas, si crees y confiesas, serás salvo. Y cuando se levanta del agua, es la expresión más hermosa que hay, es su nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Ese es el poder de la gracia. Y Juan 1:12 lo confirma y dice, todos los que recibieron a Jesús tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. A veces nosotros vamos por la calle, este es un hijo de Dios, y no sabemos si recibió al Señor Jesús. Lo que sí podemos saber y decir textualmente es que todo este mundo es creación de Dios. Cada persona es criatura de Dios. Pero los que son hijos de Dios son aquellos que pasaron por este proceso de creer en su corazón, de reconocer que son pecadores y de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el proceso que tenemos que hacer y el cual nos llama a ser hijos de Dios. Aleluya. Y por tanto, si somos hijos, tenemos todo derecho del Padre sobre nosotros. Podemos usar su nombre, podemos usar, es como ese cheque, como comenté el testimonio, o sea, la historia esta del cheque que él mostraba. ¿Por qué era tan importante ese cheque? Porque tenía una firma y debajo de la firma decía el nombre del dueño de la cuenta de ese cheque, del millonario que le extendió ese cheque.
Entonces eso le abría puertas en todo lado. ¿Dónde iba? Es lo que Dios hace contigo. Te extiende esa gracia, ese cheque que dice ahí, Dios el Padre de los cielos. Diciendo, el portador de este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Se acuerdan de esa expresión? Esa fue la expresión cuando Jesús se levantó del bautismo, en su bautismo. Cuando Juan le bautizó a Jesús ahí en el Jordán. Y cuando Jesús se levanta de las aguas, ahí aparece la paloma que representaba al Espíritu Santo, la voz del cielo que era la voz del Padre, a Jesús que ahí teníamos la Trinidad y sale esa voz de los cielos que dice, este es mi Hijo amado en quien yo me agrado. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Eso es lo que el Señor quiere hacer. ¿Y saben qué era esa expresión? Es la misma expresión que usa cada padre judío en el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah es una ceremonia de bendición donde el hijo es restaurado a su derecho real de hijo. En ese momento es instaurado todo el derecho. Ahí él puede hacer uso, ya es adulto, puede tomar decisiones, un montón de cosas, puede usar su apellido, puede representar, puede comenzar a aprender la profesión del padre para luego ganarse en la vida. Ahí es investido de la autoridad de hijo en el Bar Mitzvah. ¿Saben qué quiere decir Bar Mitzvah? Quiere decir hijo de ley. ¿Qué le dijo Juan a Jesús? Le dijo, tú me tienes que bautizar a mí. Y Jesús le dice, no, porque es necesario que se cumpla la ley. La ley que dice que el padre judío llega a un momento, bendice a su hijo, le da autoridad y lo ubica en posición de ejercer su ministerio. Antes de eso, Jesús no hizo nada. A partir del bautismo, Él comenzó a ejercer su ministerio en la tierra. Y eso es tremendo. Ese es el cheque, esa es la autoridad que te da el poder de la gracia sobre tu vida. El favor inmerecido de Dios para con nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Tú que tal vez estás ahí mirando esta transmisión y que no has recibido al Señor como tu Señor y Salvador de tu vida, quiero orar y te quiero pedir que tú me acompañes en esa oración, en esa decisión, ahí en la intimidad. Tú donde estás puedes inclinar la cabeza y repetir conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que me he apartado de ti y he andado por malos caminos. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén, gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que en este momento hay gozo en los cielos por aquella persona que hizo esto por primera vez. El Señor está llamando a su pueblo. En este tiempo de dificultad, en este tiempo de crisis que estamos viviendo, es un tiempo de volvernos al Señor. Si nos hemos apartado, es volver a restaurar nuestra relación con el Señor. Hoy aquí vamos a participar de la cena del Señor.
y es algo que el Señor mismo instituyó diciendo, háganlo en memoria de mí. Nosotros lo hacemos una vez al mes para no olvidarnos lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Quiero bendecir tu vida ahí donde está. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto.